¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber. Hoy hablaré de la importancia de la televisión en el wrestling, la revolución que supuso y los contratos de las diferentes cadenas. La industria de la televisión cambió la historia del wrestling y de cómo contarlo a los espectadores. Al principio de los tiempos, los promotores y luchadores no contaban una historia continuada en el tiempo, porque los combates que desarrollaban no los iban a ver los mismos espectadores, dado que muchos de ellos eran shows itinerantes que iban de pueblo en pueblo o de territorio en territorio. Los promotores se dieron cuenta que alcanzar contratos televisivos para emitir los programas que ellos mismos producían no solo les iban a reportar pingües beneficios, sino que también era una manera de hacer más rentable su producto, no solo por las ganancias obtenidas de los propios contratos, sino que harían llegar su producto a una audiencia exponencial en relación a como antes se dirigían solamente a los presentes, a los que estaban en los pabellones. Más tarde se daría una vuelta de tuerca pues con la venta de merchandising y la apertura al mercado internacional. Pero volviendo al origen, los promotores se dieron cuenta que la unión hace la fuerza, como casi todo. Luego ya empiezan a surgir problemas. Nos juntamos 4 en un podcast porque va a ser mejor, pero al final mejor uno solo, que así no depende de nadie. Pues lo mismo en la NWA. Bueno, pues se fundó la NWA precisamente por eso, por una unión de territorios. Y esa afiliación de esos diferentes territorios crearon esta red de wrestling que estaba abocada a su llegada a televisión. Las primeras emisiones datan de 1942, pero en esa época todavía no era muy común que tuviera televisión todo el mundo en su casa. Así que no tendría tanta repercusión, sobre todo en esa década de los 40. Sería a finales de esa década y principios de los 50 cuando Hollywood Wrestling se hizo muy popular, llegando a ser emitida a nivel nacional por casi 40 cadenas de televisión. Por ejemplo, su primera emisión sería en 1947 y esa expansión sucedería a partir del 52, cuando ya en Estados Unidos alguien que tuviera interés en ver wrestling lo podía ver a través de la televisión de una manera u otra. La década de los 50 fue llamada la Edad de Oro del Wrestling, sobre todo encabezada por Gorgeous George como máximo exponente. Desde ese momento, la lucha se volvió más espectáculo y se primaba más que fuera espectacular, a ojos del espectador que estaba en su casa. Esa popularidad y sobreexposición haría que quemaran el producto en determinadas cadenas y que la gente perdiera el interés. También porque de alguna manera eran espectadores puntuales, espectadores pues que de repente se ponían a ver la tele, se divertían, pero no tenían ese interés especial en el producto como un fan acérrimo y un fan que siguiera pues el wrestling. El primer programa de televisión que tendría la empresa, que luego se renombraría como la WWF cuando aún era Capitol y estaba integrada en la NWA, sería el Heavyweight Wrestling. Ese programa duró del año 56 al 70. Fue el primer programa semanal televisado y producido por ellos, cuando todavía pues pertenecía a esa alianza. Fue grabado en el Capitol Arena en Washington, D.C. El programa se estrenó el 5 de enero del 56 y se emitió hasta verano del 70, cuando Vince Sr. trasladó las grabaciones de televisión al este de Pensilvania. La mayoría del programa se basaba en combates de luchadores de bajo perfil, simplemente pues era para que la gente se familiarizara un poquito con el producto. Y un ejemplo de lo que suponía la televisión para las promociones de wrestling, Spectator Sport era una empresa fundada por Todd Mont, uno de los nombres más importantes de la historia. Más tarde se haría cargo de esa misma empresa Bruno Sammartino. Esta empresa producía un programa llamado Studio Wrestling y sus cotas más altas de audiencia y popularidad
fueron cuando el propio Bruno Sammartino era campeón de la WWF, defendiendo su cinturón, su campeonato, en su propia promoción y en este canal de televisión y en este programa. Cuando perdió el título, cuando ya no era campeón del mundo, también se perdió el interés y cancelaron el programa. Sammartino fue dueño de esa promoción hasta el año 71. Ya en los años 70 y 80 no había una empresa que quisiera ser relevante y rentable que no tuviera su propio programa de televisión, aunque fuera en la televisión local, en la televisión de la ciudad. Era suficiente para que la gente también quisiera ir a verlos en directo. Por poner un ejemplo, la CWA, fundada por Jerry Jarrett, el padre de Jeff Jarrett, y que luego se aliaría con Jerry Lawler, se emitió del año 77 al 89. Jim Crockett Promotion, el programa Championship Wrestling, se emitiría del 73 al 87. Mid-South, que luego se integraría en Jim Crockett Promotion, se emitiría del 79 al 86. También Georgia, que salió el otro día con los pases de antorcha, del 71 al 84. Allí debutaron los Road Warriors y en el primer combate ya se proclamaron campeones por parejas. También tuvieron un campeón mundial ganando a Harley Race, que duró 4 días, pero ahí estuvo. O, por ejemplo, la WCCW, que del 82 al 89 vivió sus años dorados, allí en el Sportatorium, ese centro de la lucha que era la meca de la lucha independiente. Allí empezaron a hacer juegos de cámara, empezaron con la música rock de los Fabulous Freebird, y había un ambiente increíble y buenísimo, que luego decían que se pasaba un frío atroz porque era un lugar muy bueno visualmente, porque era como si fuera un circo romano, porque tenía gradas ascendentes y el ring estaba en el centro, y eso hacía que la visión fuera perfecta y la acústica también, pero dicen que hacía un frío allí cuando pelaba. Esto solo en Estados Unidos, porque en el resto del mundo también ocurría algo parecido. Por ejemplo, Canadá, con Stampede Wrestling, es la que más años duró. Del 57 al 89, ojo, también en Canadá estaba la empresa de Vancouver, que también tenía cobertura televisiva. En Argentina, Titanes en el Ring, del año 62 al año 88, federación mítica de Martín Caradagian. Yo tuve oportunidad de visitar Buenos Aires y estuve en el cementerio de Recoleta viendo su tumba, que allí lo tiene con unas fotos, evidentemente flores, el ataúd allí, que se puede visitar para pues rendirle tus respetos, como yo hice a Martín Caradagian. Y Titanes en el Ring inspiró muchos otros programas de televisión y muchos gimmicks, incluso que el señor McMahon copiaría en los 80. O sea, tardó 20 años, pero al final copió todo lo que le vino bien. También, ¿a quién cogió y inspiró? Pues en Perú. En Perú estuvieron los Colosos del Catch, que también a finales de la década de los 60 hasta el año 73 estuvieron emitiéndose en la televisión peruana. En Australia, por ejemplo, la WCW del 64 al 78. En Brasil, a partir del año 67. En República Dominicana, con Jack Veneno, del 73 al 97. Y en Francia, sobre todo, a partir del año 51. En Francia, por la proximidad con España, gran cantidad de luchadores vieron una oportunidad de poder hacer giras y poder hacer temporada en Francia y ganar un dinerillo que luego también compensaban con lo que ganaban en España. Grandes luchadores fueron a Francia y grandes veladas y grandes videotecas quedan en ese país, cosa que en España hay muy, muy poco. En Japón también a partir del año 53 y luego en Inglaterra a partir del 55, y luego ya irían saliendo conforme iban naciendo federaciones y muriendo otras, pues los contratos televisivos eran lo más importante. Y ahora hacemos un pequeño inciso, llegamos a España. Sí, estamos hablando de producción nacional.
España, he dicho España, aquí, hago un pequeño inciso, en España se emitió wrestling. En España se inspiraron de los colosos del catch y también de titanes en el ring para hacer un programa muy similar orientado al público infantil. En España, la Real Sociedad Española de Gimnasia fue la primera entidad deportiva que ocupó un espacio para dar las primeras clases de lucha impartidas en 1909. En 1909 se puede datar la llegada de la lucha en España. A partir de 1900 ya empezó a llegar algo. En 1907 llegó Raku y Charito, pues que ellos y ellas comenzaron lo que luego se convertiría en la lucha grecorromana en un principio. El primer torneo de lucha en España se celebró en 1911 y estaba dotado con 6.000 pesetas. Aquí sí que vinieron luchadores de todo el mundo porque en España solo había uno, y ese uno era José Salvador, que se formó en Burdeos y era aclamado en América del Sur. En 1912 se organizó oficialmente el que sería el primer campeonato del mundo, con luchadores venidos de todas las partes del planeta, con reglas establecidas y organizado por el Heraldo de Madrid y el Circo París. En 1912 también sería cuando se estableció el Cinturón de Madrid. El campeón, que fue de Riaz, le dieron el Cinturón de Madrid, que no era un cinturón, que era una copa, pero bueno, se llamó el Cinturón de Madrid y estuvo activo ese cinturón hasta 1936. Y de forma anual se hacía ese campeonato. Incluso había años que se hacía 2 veces por el gran éxito que tuvo. Luego también, en noviembre de 1913, se abrió en España la primera escuela de lucha y acondicionamiento físico, donde también se practicaba boxeo. Esa escuela fue fundada por Frank Crozier. En 1906, este luchador negro se proclamó campeón de Escocia y en 1909 lograría el mayor logro de su carrera, ganar el campeonato de peso medio del mundo de lucha libre. Y fue el primer campeón negro en conseguirlo. Que no os vuelvan locos y locas y que nos digan otra cosa. Frank Crozier fue el primer campeón negro de la historia. Y era europeo. La lucha libre en esta época alcanzó gran popularidad en España, haciendo sombra a otros espectáculos de la época. Pero acabó abruptamente, pues en su pico más alto, porque estaba recién coronado el campeón de España de los pesos pesados, también el de los pesos medios. El de los pesos pesados recuerdo que fue Pablo Gardiazabal, y por un golpe de estado, pues que dio comienzo la guerra civil, que duraría del 36 al 39, pues evidentemente España no estaba para lucha libre ni para nada, estaba para reconstruir un país. Habría que esperar hasta 1943 en Barcelona para que en cierta manera se reactivara la lucha libre y que en el año 46, este es el origen de un programa interesante que tengo, a ver cuándo lo puedo desarrollar, el origen de la lucha libre en Zaragoza, que empezaría en el año 1946 cuando fundaría su propia federación. En la década de los 40, 50 y 60, la lucha libre produjo grandes luchadores nacionales, pero no se dio esa cobertura televisiva porque se apostaba por toros y por fútbol. Si alguien en algún momento hubiera visto el potencial que tenía el wrestling, hoy en día quizás estaríamos hablando en otros términos del wrestling nacional. Recordamos, por ejemplo, ya que he hablado de Zaragoza, que Félix Lambán fue una vez campeón del mundo, 1 de Europa y 4 de España. Luchadores españoles, Ochoa, que fue una vez campeón de Europa y 4 de España. Bengo Echea, 4 del mundo, 2 de Europa y 4 de España. Tarrés, el gran Tarrés, 1 del mundo, 7 de Europa y 5 de España. Chauson, 1 del mundo y 4 de España. E incluso Castilla, que luego se haría famoso internacionalmente como Quasimodo, incluso en Japón con André el Gigante de pareja. Fue campeón de Cataluña, campeón de España, campeón de Europa y campeón mundial. También hay que decir que en esa época la lucha libre era muy diferente y que la lucha libre se adaptó a la televisión.
Pero la lucha libre que teníamos en España era una lucha libre muy ruda, era una lucha libre muy física, que si hubiera llegado a la televisión debería de haber cambiado algo para coger más espectadores. Pero hay que tener en cuenta una cosa, estamos hablando de televisión y en España solo había una televisión nacional y empezó a emitir en 1956. Hubo que esperar 10 años para tener 2 televisiones. Comenzaron a emitir en la 1 y en la 2. Recuerdo de ver vídeos que solo en el nodo se hacían eco de los combates más importantes que se celebraban. Pero no le dieron continuidad, simplemente era una parte de la sección de deportes. Incluso nunca solían emitir combates completos, a no ser que fuera un combate muy corto. Pues se hacían eco del público, se hacían eco de la gran cantidad de gente que iba a verlos, de características similares entre luchadores o que venía alguno de otro país del mundo, todo eso, o sea, las peculiaridades eran lo que destacaba en el nodo. La ausencia de esa cobertura televisiva y la falta de interés, según dijera el propio Castilla en una entrevista por parte de los jóvenes, porque decía, es que ahora mismo los jóvenes han perdido el interés en la lucha, nadie quiere practicar este deporte, pero no quiere practicar este deporte porque es un deporte muy duro y prefieren irse por ahí pues a pasárselo bien que estar aquí sufriendo como sufrimos nosotros. Era otra cultura diferente. Ahora, este resurgimiento de la lucha libre en España también se puede dar por que ahora mismo la gente más joven, o incluso yo con mi edad, sigo haciendo deporte y el deporte está mejor visto que en la época de los 60, 70 y los 80, porque el que hacía deporte era una persona rara y extraña, tenía que ir al bar a beber y fumar y pasárselo bien desde su punto de vista. Yo me lo paso bien entrenando, pero bueno, cada uno tiene sus prioridades en la vida y en esa época el deporte no era una para el resto de la gente. Todo eso estaba matando la disciplina. Se podía decir también, ¿se podía haber emitido en alguna otra televisión? Es que no había. Es que la primera televisión autonómica que comenzó a emitir en España fue el último día del año 82, el 31 de diciembre, para despedir el año, que fue la ETV vasca. O sea, hasta el año 82 no había televisiones autonómicas. Ya no había lucha libre. Había lucha libre alguna velada que algún loco quería hacer y que juntaba 4 de los antiguos que ya casi no se podían mover, tenían una limitación muy grande y hacían pues alguna charlotada, alguna exhibición y poco más. En los 60 es cierto que la lucha libre tuvo un impulso de popularidad con la coronación de Hércules Cortés como campeón del mundo versión europea. Nos vamos al 1 de marzo de 1965 en un combate que enfrentará a José Tarrés contra Hércules Cortés. José Tarrés, una vez campeón del mundo, 7 de Europa y 5 de España. En este momento era campeón de Europa porque lo ganó en el año 62 al vencer a Carlos Moll. Ahí vemos a Hércules Cortés como más fuerte, más alto, más corpulento. De momento está haciendo lo que quiere con el pobre de Tarrés, lo voltea en varias ocasiones. Ahora Tarrés está ejerciendo presión sobre el hombro, pero Hércules Cortés está aguantando, se lo lleva contra las cuerdas. El público disfruta ahora. Hércules Cortés le quiere arrancar la cabeza. Hércules, 1,95, 140 kilos de peso. En ese momento contaba con 32 años y actual campeón del mundo al ganarlo el 24 de junio del 64 en Madrid al vencer a Lino Di Santo. El público jalea, Tarrés le golpea con su cabeza de hierro. Dicen que le pusieron unas placas después de un accidente y ahora utiliza como arma ofensiva su cabeza. Hércules le ha dado una patada en el femoral que lo deja tirado en el suelo. De nuevo va a atacar la pierna. Cortés lo voltea, le está haciendo medio cangrejo de Boston, hasta que vemos como el árbitro está hablando y le da a Hércules Cortés ganador después de que se diera por vencido Tarrés. Levanta los brazos en señal de victoria, se llevan a Tarrés como pueden 2 asistentes y ahí vemos como un gorila a Hércules Cortés
andando de un lado a otro, levantando los brazos en señal de victoria y provocando al público. Se sube sobre la segunda cuerda, salta y dice: aquí estoy yo soy el campeón del mundo. Cortés en España, Cortés en Estados Unidos, ganaría el 24 de junio de 1964 en Madrid ante Ilio Di Santo, que Ilio Di Santo se presentó como campeón del mundo, pero no había ganado nunca ese campeonato. Se lo dieron simplemente para que fuera la transición sin ganarlo entre ese cinturón y Hércules Cortés. Un pase de antorcha rápido. Aquí Cortés se coronó campeón del mundo versión europea. Cortés se convirtió en una gran celebridad en España. Sería, no sé a quién lo podríamos comparar a día de hoy, pero era el primer luchador que aparecía en programas de televisión, como Forzudo. Aparecía también retando a la gente a hacer pulsos por toda España. Luego fue musa de un famoso artista canario que salían en reportajes y siempre salía con él, gran amigo, fueron grandes amigos. El excéntrico y barbudo pintor Julio Viera expone sus cuadros en un tranvía de 8 ruedas. Al parecer pretende motorizar el arte por las barriadas periféricas. Lo que no está tan claro es si los usuarios del municipal vehículo podrán admirarlas a gusto en las horas punta. Lo malo es que no hay fluido, pero su amigo Hércules se dispone a luchar contra la adversidad. Agradecido, Viera termina el retrato del atleta. Después, y como preludio de las próximas Olimpiadas, echan un pulsito Hércules y Viera, este último reforzado. El final a la vista está. Pero como Hércules aún no está cansado, eleva una pesa de 100 kilos 100 para no desentrenarse y a continuación hace estas eutrapélicas manifestaciones. Pronto veremos el sueño más grande realizado. Julio, estos son los murales del gimnasio más grande del mundo. Estoy empezando. Tú sabes que ha habido muchas palabras, pero ahora son los hechos. El gimnasio más grande del mundo. Con las manos gloriosas de Julio Viera. Con mi fuerza y tu inteligencia, la unión hace la escandabólica norma de la eternidad. Porque esto será a los ubres y los ubres de los lunes. El caballero humano, Hércules Cortés. Sí, señor, es mejor hacer la puñetazo. ¡Esa mirada! ¡Esa mirada! Ya en los 70, la lucha patria solo se organizaba los veranos y sobre todo en las ciudades de costa, hasta que desaparecería. En los 70, a principios de los 70, 71, llegaría André el Gigante a España, sobre todo a la costa, pero también lucharía en Zaragoza, porque Zaragoza era una de las mejores plazas. No me refiero al espacio, sino a hablar de lugar en el cual se hacía una gran lucha de calidad, sobre todo por los luchadores de Gea y por los luchadores de allí y también por los promotores que había, pues era uno de los mejores sitios para desarrollar la lucha libre. Allí luchó el campeón del mundo contra André el Gigante. También vendría el general Adnan, llamado luego, pero que antes era el White Wolf, que luchó también por España. Pero, en un intento de emular esos exitosos programas de Argentina y de Perú, en diciembre de 1978 tuvimos la emisión por parte de Televisión Española dentro de una sección del programa Fantástico conducido por no el menos fantástico José María Íñigo. Y ahí, por ejemplo, ese experimento, porque fue un experimento, no es que durara demasiado, pero en diciembre del 78 se comenzó a emitir lucha libre en España, de producción propia. No luchadores españoles, que lo sabía, pero también, por ejemplo, vinieron luchadores de Perú y luchadores de otros puntos de España, de otros puntos del mundo, de Europa, de Sudamérica. O sea que era un lugar y un roster internacional.
El programa fue cancelado en abril de 1979, sobre todo por las protestas de los padres porque decían que estaba orientado a menores y era muy violento. El programa, hay algo porque hay una persona que ha investigado sobre el tema, podéis buscar en YouTube perfectamente, el programa era Héroes del Sondo y ahí podéis ver que hay varios vídeos, incluso hay un blog donde explica un poquito la historia de uno de los luchadores que era Mr. Robot y luego también pues habla un poco del resto y del programa y de lo que supuso todo ello. Ese programa no serviría de mucho, simplemente pues para tratar de emular lo que había funcionado en otros países, pero aquí no funcionó, pues por determinadas circunstancias. Y luego también para hacer ver a la gente que siempre quiere, a día de hoy, ser los primeros en algo, que no vas a ser el primero en algo, que estamos en 2023, que en el año 78 ya se hizo lucha libre de producción española en televisión, ya se emitió. Que no, que es muy difícil ser el primero en algo, que es muy difícil en esta época. Y siempre tenemos esa manía, tenemos que ser los primeros en algo, no vamos a ser los primeros. Puede ser el primero en no decir algo que no es, porque aquí cada uno dice lo que le va bien. Bueno, seguimos. Después de esto, de este pequeño inciso que hemos hecho en España, recorriendo un poco la historia porque siempre me gusta recordarla, y sobre todo, mira, lo tengo aquí porque siempre lo tengo aquí. Os voy a enseñar porque ya se cumplieron 2 años de la publicación del libro de Memoria de la Lucha Libre en España 1907-1939, libro publicado por Libritos Jenkins, Óscar Alarcia el editor y yo el que me encargué de prólogo, introducción a los capítulos, selección de textos, de fotografías, todo eso. El curro se lo pegó Óscar porque es el que lo pasó y con el que tuve que negociar determinadas cosas y luego ya pues se publicó el libro hace 2 años, que es muy interesante, lo podéis encontrar en internet, Libritos Jenkins, 12 euros, si no me equivoco, con gastos de envío incluidos. 12 euros, pero que son, ojo, 456 páginas y es un libro de historia, porque aborda de manera cronológica, es una memoria, todos los recortes de periódicos y revistas de la época donde aparecían pues los luchadores. Bueno, siguiendo al tema que nos atañe hoy, decir que también en los 80 sería el boom del wrestling en televisión. El sistema por cable, la internalización de los programas, la llegada a Europa de la WWF, pues todo eso haría que creciera el producto. También nos llevó, por ejemplo, al llamado Viernes Negro, que ya traté en un programa anterior, que fue la guerra entre Vince McMahon y Ted Turner. Simplificando, Vince compró a los Briscoe y a otro accionista de Georgia, pues un espacio de televisión que se emitía en la TBS, que era propiedad de Turner. Hasta que Turner canceló el programa porque McMahon había incumplido pues el contrato varias veces y porque McMahon siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. Pero ahí se topó con Ted Turner, que era un hombre de carácter, que además era el dueño de la cadena y que vio que eso podía ser un negocio y entonces habló con Jim Crockett y se hizo cargo de Jim Crockett Promotion, sobre todo cuando fundó la WCW, saliéndose de la NWA y haciéndole sombra al señor McMahon. Además, en el mundo de la televisión, el señor McMahon contraprogramó a la NWA, cuando emitían pay-per-views, él lo hacía en abierto, gratis, para que la gente viera su producto. O sea, el señor McMahon ha sido uno y es de los mayores promotores de la lucha, uno de las mejores mentes, pero uno de los tipos más... Es que malvado suena como a risa, como a malo de un cómic, pero es que es un auténtico HP. Porque ha destrozado todo lo que ha tenido a su paso, ha intentado sobornar gente que ha sobornado, porque aquí compró a los Briscoe y al otro, y el otro lo pusieron de vicepresidente de Titan Sport, y los Briscoe estuvieron toda la vida en WWF.
porque le habían hecho el favor de venderle y de cederle eso. Por ejemplo, que me viene a la cabeza también, en Canadá, a Jack Tunney, era de la familia Tunney, su familia tenía empresa en Canadá, le vendió esa empresa, luego los cogió y los incorporó a la WWF, o sea que él lo que hacía siempre había un motivo muy potente para hacerlo. Cualquier movimiento de McMahon siempre ha sido así. Luego también hubo audiencias millonarias, esos 33 millones de espectadores del Main Event, que se emitió el 5 de febrero del 88. Este fue el primer programa de wrestling en horario de máxima audiencia desde la década de los 50, con un rating del 15.2, convirtiéndose hasta ese momento en el programa de lucha más visto de la historia. El éxito alcanzado por la infantilización del producto y por enfocarlo a toda la familia, pues hizo que fuera un producto que se adaptara, pues creando más storyline, tomaban más protagonismo, gimmicks, ya no era tan importante en la lucha libre, porque si querías ver lucha veías a Ric Flair y a la NWA, o incluso podías ver a la Agua, porque ahí tenías grandes luchadores como Verne Gagne, antes de que se volviera loco, y a, por ejemplo, Nick Bockwinkel, que ha sido uno de los mejores luchadores de la historia y uno de los grandes olvidados también, quizás por haber estado en la Agua. Si hubiera estado en otra empresa, que podía haber sido el hombre del $1.000.000, recordad, si no hubieran considerado que era demasiado mayor para hacer ese papel. Pero Nick Bockwinkel ha sido uno de los mejores luchadores de la historia. Tenerlo en cuenta, y si podéis ver algún combate suyo, vais a aprender seguro. Luego llegó un momento que cada canal de televisión emitía la empresa de lucha de su territorio. Pues recuerda esos sets de entrevistas al lado del ring, era un estudio simplemente, ni siquiera lo grababan en veladas en directo que se promocionaran, sino que era un estudio de televisión, se grababa en el estudio y ahí sucedía todo. Todo pasaba allí. Allí se pegaba a los entrevistadores, a los que entrevistaban, el ring estaba al lado, por lo tanto solo había que andar 3 pasos para seguir la lucha dentro del ring. El público estaba muy encima porque, evidentemente, un estudio de televisión no es un pabellón, entonces se creaba un ambiente muy bueno con ese tipo de programas. En los 90, por ejemplo, hubo televisiones que emitieron para hacer competencia a Vince McMahon, y de ahí nacería, entre otras, la UWF, nuestra querida UWF. La UWF nació porque Sport Channel le daría $1 millón a Herb Abrams para que produjera un año de programas. El primer programa se llamó Fury Hour y se emitiría los lunes por la noche. Se estrenó el 1 de octubre del 90 y eran todo combates pregrabados. Bueno, de hecho, el mismo recinto que alquilaban, pues grababan 4 o 5 programas del tirón, y así, pues eso, que se ahorraban de alquilarlo más días. Entonces lo alquilaban toda la tarde y ahí me pego toda la tarde hasta que me echen. Pues eso es lo que hacía Herb Abrams. Se emitieron en Sport Channel América un total de 52 episodios, pero 7 de ellos, por ejemplo, fueron repetidos porque ya hacía refritos. La cuestión es que a Herb Abrams le dieron $1 millón y con ello hizo de todo y produjo poca lucha porque no le daba de sí el dinero, pues se lo gastaba, como es bien sabido, en prostitutas, en cocaína, en fiestas, y luego pues la lucha pues era secundario. Pues cogía al jobber del jobber y luego a luchadores descartados de todas las empresas, pues que o estaban retirados o semi-retirados o les había acabado el contrato, pues los llamaba y allí hizo algo muy nostálgico, porque a mí me gustaba ver la UWF, pero que era una calidad malísima. De hecho, él ganó a la peor federación, peor entrevistador, peor comentarista, porque él hacía todo. Yo creo que hasta árbitro hizo. Él hacía de todo para ahorrarse dinero, simplemente. Pero incluso al principio contó con Bruno Sammartino como miembro de la UWF y con su hijo como luchador. Ojo, que tonto no era. Lo que pasa que tenía más cara que espabilado que era. Pero bueno. Abrams lo que hizo también fue tener que firmar un contrato
con el propietario de Ladies Major League Wrestling, porque se había quedado sin contenido. Entonces le compró algún programa y entonces lo emitiría como si fuera la WWF. O sea que era un tío con una cara impresionante. El 9 de junio del 91 se emitió también un pay-per-view, el primero y último, que fue Beach Brawl. Fue un auténtico y rotundo fracaso porque el aforo del pabellón eran 4.000 espectadores y solo fueron 500. Y había una tasa de televisión por cable del 0.1. Luego el 5 de julio, por ejemplo, del 92 se emitiría en Prime Ticket, la noche de los viernes, UWF Thunder Hour, que solo tuvo 5 episodios originales de un total de 17. Lo demás eran recopilatorios, especiales con material ya emitido en las otras cadenas. Entonces eso duró del 5 de julio al 25 de octubre de ese 92. O sea que aún le metió un gol a Prime Ticket para venderle un paquete de cosas que luego era lo mismo prácticamente que habían emitido en Sport Channel América. Ya en el 94 intentó de nuevo y produjo en vivo el Blackjack Brawl. Todo esto está maravillosamente subido en YouTube, o sea que si tenéis interés lo podéis ver. El 23 de septiembre fue cuando se emitió en directo para Sport Channel de nuevo. Otra vez le comió la cabeza a quien tuviera que decidir sobre esto. Pues de nuevo le metió otro gol. Aquí la asistencia fueron de 600 espectadores. Fueron 11 combates y de los 11 combates hubo 9 títulos en juego, que había hasta el título judío. Este ponía títulos a todo el mundo también para hacer más interesantes las luchas o darle más relevancia. Y luego ya en el 95 haría la última incursión de marzo a abril con 24 programas, que eran los que grabó del 90 al 92. El final de la empresa llegó porque rebotaban cheques, por ejemplo, a Honky Tonk Man, que lo quería, lo fichó, pero luego no le pagó, pues cogió y no apareció nunca. Luego también quiso fichar a Hulk Hogan, pero Hulk Hogan pues preguntó, Honky Tonk Man era un gran amigo de Hulk Hogan, le dijo que ni de coña fuera a trabajar con Ger Abrams porque era un impresentable. Lamentablemente, Ger Abrams fue encontrado muerto en circunstancias extrañas, pues una sobredosis y lleno de aceite de bebé y corriendo desnudo por el edificio. Bueno, montó una bastante grande que llevó al desenlace de su fallecimiento. Ahora vamos con otra curiosa, porque para que veáis, esto era para que veáis el poder de la televisión. La televisión da $1 millón para crear un programa. Y ese programa se hace creando una empresa de lucha nueva. Luego también, por ejemplo, la AWF fue creada en el año 94 por Paul Alperstein. El roster se nutría sobre todo de caras conocidas y descartes de grandes empresas, lo mismo que la WWF prácticamente. Aquí lo que quisieron fue poner reglas europeas para diferenciarlo del resto y a ver si eso llamaba más la atención. Tito Santana fue la cara de la empresa y se coronó como el primer campeón, pero aquí, por ejemplo, estaba Chris Adam, Tony Atlas, los Road Warriors, estaba Jim Brunzell, Coco Beware, Greg Valentine, el Sargento Slaughter, todos luchadores que habían estado en WWF y en la WCW. La American Wrestling Federation estrenó su programa de televisión que se llamó Warrior of Wrestling en la Fox. Se grabaron 30 episodios desde el 95 al 96 y a los espectadores se les pagaba como extras, o sea que no eran gente que quisiera ver la lucha, sino que les decían cuando tenían que aplaudir, cuando tenían que abuchear, pues eran simplemente extras que les darían un bocadillo de, yo qué sé, de chorizo de terror y con eso pasaban la tarde. Y un clipper de fresa, ojo. En septiembre del 96, Paul quiso llevar a cabo la idea que tenía en mente. Estos episodios y en Fox, pues era como un trampolín. Lo que quería era comprar espacios de televisión, lo mismo que hizo McMahon a Georgia en el programa de World Championship Wrestling, pues él compraba espacios en la televisión para emitir sus programas. Y él lo que quería sobre todo era hacer 4 pay-per-views anuales y aparte de eso hacer giras, y también llegó a emitir a través de Astra en Europa cuando
el mundo de la televisión y del satélite se volvió loco y emitían un montón de programas, pues nosotros como consumidores estábamos muy contentos porque podíamos ver WCW, podíamos ver Japón, podíamos ver WWF y así nos llegó a nosotros a través de satélite. Podíamos ver AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre, o sea que fue una maravilla eso, y también se pudo ver esta empresa. La inversión que hizo jamás se recuperó y en diciembre del 96 la AWF finalmente desapareció. Luego ya, el último lustro de los 90, se vio realmente el poder de la televisión, los ratings de audiencia y también la famosa guerra de los lunes por la noche. Vamos con WCW, con la guerra del señor Turner, que le tenía una manía que lo quería pisotear igual que el señor McMahon al señor Turner. Monday Night se estrenó el 4 de septiembre del 95 como un programa semanal de 1 hora de duración. La historia detrás de esto es que Turner quería hacer una apuesta fuerte y arriesgada por su producto y habló con Bischoff, que lo tenía allí, y le dijo, ¿qué podemos hacer? Y Bischoff se tiró un farol. Si quieres hacer el producto grande, quieres que llegue a más gente, quieres ser relevante, vamos a hacer un programa los lunes y vamos directamente a competir con WWF, con Raw, así de claro. Y cogió Turner y dijo, lo veo y lo subo. Entonces Bischoff se quedó sorprendido y dijo, pues nada, vamos a por ello. Al estreno, por ejemplo, de Nitro aparecería Lex Luger por sorpresa, generando gran expectación. Luego saldría Alundra Blaze tirando el cinturón de la WWF porque se olvidaron que era campeona y no le renovaron en la empresa de McMahon. Y luego también, pues todo el mundo estaba ahí pegado a la pantalla. Yo, por lo menos, que lo veía a través de la DSF y también de TNT Classic Movies, que lo emitían los viernes. Ahí echaban en la televisión por cable de la comunidad, la WCW, pues ahí veía yo Nitro. Y, por ejemplo, también pues, se vio pues, el robo de grandes estrellas de la WWF que pasaron a WCW a golpe de talonario. Primero debutaría Scott Hall, luego seguiría Kevin Nash. Entonces todo el mundo estaba expectante a ver quién iba a aparecer en esos programas. Lo que realmente hizo que todo diera un vuelco, sobre todo a las audiencias y a la repercusión, es que la cara de la empresa, la cara de la empresa rival de la WWF, el face por antonomasia, el héroe americano, se volviera contra su eterno enemigo Randy Savage en el Bash at the Beach. El más malo de todos, un Hulk Hogan con barba negra y bigote y pelo teñido de más amarillo de lo que él lo tenía. Eso generó gran rechazo por parte del público y también unas reacciones increíbles. La WCW y la NWA continuaron creciendo en popularidad y durante las siguientes 84 semanas consecutivas, Nitro vencería a Raw en todo. McMahon no se iba a quedar quieto, así que la WWF presentó una demanda contra la WCW alegando que WCW estaba pues representando como la NWA como parte de la WWF. Estaban vendiendo que ellos formaban parte de la WWF y que Scott Hall era Razor Ramón, entonces que habían cogido un personaje que era de ellos. WCW respondió en junio. Hall y Nash habían declarado que no eran empleados de WWF y que la personalidad de Hall era como era él. O sea, no es que Razor Ramón o Scott Hall, es que era él así. Entonces no podía hacerlo de otra manera. También ese personaje estuvo antes en WCW con Diamond Dallas Page de manager, que fue el Diamond Stud. Por lo tanto, esa demanda se prolongó durante varios años, pero al final llegaron a un acuerdo. WWF retiraba la demanda solamente en el caso de que tuviera prioridad en comprar WCW en el caso de que en algún momento se pudiera liquidar. Vamos a ver, ¿cómo haces tú ese acuerdo sin saber que tú quizás no vas a realizarlo nunca
y vas a salir perdiendo, porque si tu empresa no va a ganar nunca a la WCW ni la va a comprar, ese acuerdo no te beneficia en nada. Algo tendría que saber el señor McMahon, porque de repente le salió el tiro por donde él quería, como siempre. Un hecho cambiaría el destino de la WWF. Tras perder semana tras semana, la cadena se estaba planteando cancelar Raw. Ojo, en febrero del 98, Barry Dailer compró USA Network y apostó por el producto, pero es que antes de febrero del 98 estaba sobre la mesa la cancelación de Raw. Si se cancela Raw, la WWF hubiera tenido serios problemas de liquidez y de continuidad. Estaríamos hablando ahora mismo de otra cosa totalmente diferente. WCW seguiría activa y WWF hubiera desaparecido. El señor McMahon, ya lo conocemos, algo hubiera hecho, pero solamente por la compra de Barry Dailer de USA Network y su apuesta por el producto orientado a un público más adulto, como es lo que comenzaba a ofrecer la WWF en ese año 98, fue lo que hizo que se salvara. Pero es que el 13 de abril, es que estamos hablando de que eso sucedió en febrero, pero es que en abril, 2 meses después solamente, Raw le dio la vuelta a los ratings de audiencia. Y por primera vez desde el año 96 ganó a Nitro. O sea, daros cuenta, si no hubiera comprado este magnate la cadena, pues hubiéramos visto en serios problemas al señor McMahon. Pero un cúmulo de circunstancias hicieron que el señor McMahon siguiera para adelante. Como un cúmulo de circunstancias han hecho que el señor McMahon siga a lo largo de los años al cargo y al mando de WWE en este momento. Ahora ya no, pero hasta ahora ha sido el que ha cortado el bacalao y ha tenido multitud de problemas con multitud de personas y multitud de escándalos, pero ahí seguía el señor McMahon. El crédito de la WCW ahora mismo se estaba acabando, y no solo el económico, pues porque el booking era una auténtica locura y descontrol, y luego los pagos a los luchadores. En enero del 2001, Fuisman Media Venture, dirigida por Bischoff, anunció que iba a comprar WCW. El acuerdo dependía de que Turner Network mantuviera Nitro en TNT el lunes y Thunder en la TBS el miércoles. O sea, era esto. Yo soy Bischoff, esta empresa ahora mismo está perdiendo todo el valor, yo voy a convencer al señor Turner de que me la venda porque tengo un grupo detrás de mí millonario que me va a apoyar, ya lo tengo todo aquí firmado, pero me tienes que mantener los 2 programas porque si no, ¿dónde los emito? Así de claro. ¿Y qué pasó? Pues que un nuevo director ejecutivo se hizo cargo de Turner Broadcasting y lo primero que hizo, ¿qué fue? Cancelar la WCW. Aquí tiene que haber manos negras y tiene que haber multitud de personas que sabían mucho y que actuaron a favor del señor McMahon, porque si no, no se explica. Evidentemente, sin cadena de televisión que emitiera la WCW, ya no era atractiva la empresa para el grupo que estaba detrás de Bischoff que la quería comprar. O sea, lo que le pudo pasar a la WWF en el 98, le pasó a la WCW en el año 2001, para que veáis cómo es la vida. Y ya llegados a este punto, porque ya me he extendido mucho y más de la cuenta, decir que este programa venía, porque yo tengo varios guiones ya hechos, tengo temas, y entonces de repente cojo y digo, bueno, pues voy a coger y ¿de qué hablo esta semana? Pues esta semana, casualmente, hablaba Hulk Hogan de que no había pasado la antorcha a nadie y me llegó el libro de el último de Last Real World Champion de Ric Flair, y ahí hablaba de los pases de antorcha que le había dado Harley Race, y entonces yo cogí y dije, este es un buen tema. Y ahora esto venía por
que se ha hablado de los programas de televisión y también de los contratos, sobre todo por la pérdida de la NWA, que había conseguido un gran contrato, que se le decía, este contrato es buenísimo, el que lo ha negociado es buenísimo, y NXT no estaba consiguiendo su espacio en televisión como querían. Después de la venta de la WWE, tampoco está consiguiendo como quería el montante económico que pensaba que iba a tener. Entonces, por eso venía esto y, como siempre, pues contamos la historia previa a todo esto, porque para contar esta actualidad tenéis a mi amigo, que lo tengo aquí, del Último Hombre en Pie. Si queréis actualidad, tenéis El Último Hombre en Pie, que tiene un podcast diario, Alejandro Gómez. También pues tiene que meter otras cosas, tiene que meter que si vuelve CMPAM, que si va a volver no sé quién, que si va a ser campeón no sé cuántos. Bueno, es que un podcast diario tiene que dar para mucho y el día a día no da para tanto, pero bueno, tenía que venir una pequeña crítica a mi amigo Alejandro, porque las cosas son así. Pero si queréis escuchar a un periodista que hable con certeza tanto sus hilos de los viernes en Twitter como su podcast, es muy interesante. Y de ahí venía, porque él ha tratado también estos temas actuales. Pero como al Jover le gusta hablar del pasado y meter a España siempre que puede, y ahora no procedía, pero también a Crasher Verdú, que fue el primer español en optar al campeonato de la WWF en el Madison Square Garden contra Bruno Sammartino. Nadie, ningún español ha conseguido eso, más que Crasher Verdú. No venía el caso, pero hay que meterlo, igual que el libro si puedo. Pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Simplemente yo he querido que vierais lo importante de los contratos publicitarios, los contratos televisivos, las cadenas, empresas que se creaban para que se emitieran en televisión, televisiones que compraban los derechos de determinadas empresas y todo eso. Y más cosas y más temas la semana que viene. Chicos, chicas, nos vemos.